Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El programa de hoy se titula Música en la construcción de la nación y la fiesta de la independencia. Leemos en el libro La música en Latinoamérica, de Ricardo Miranda y Aurelio Tello, lo siguiente. Es fácil advertir, tras recorrer las historias locales, que en prácticamente todos los países de Latinoamérica se llevó a cabo un idéntico plan inicial de acciones destinado a colocar los cimientos de las vidas musicales de cada nueva nación. Se llevaron a cabo varios esfuerzos para consolidar la vida musical, institucionalizar la música y situar su estudio y práctica en el centro mismo de las sociedades. Entre ellos, primero, aparecieron sociedades filarmónicas y academias de música, las cuales más tarde se convirtieron en los actuales conservatorios nacionales. Dichos establecimientos de carácter pedagógico promovieron la aparición de los primeros libros de teoría y enseñanza de la música escritos en el continente. Segundo, surgieron asociaciones que dieron origen a temporadas de conciertos, orquestas u otras actividades musicales, por ejemplo, orfeones, entre otras. Tercero, se compuso la música identitaria, es decir, los himnos de cada nación. Es así como se trató de un conjunto de esfuerzos en los que es evidente que se entendió la música como un poderoso agente de identidad, la cual fue una identidad verdaderamente constructora. Enseguida le damos la palabra al historiador costarricense, Dr. David Díaz Arias, quien nos contará acerca del proceso de la construcción de la fiesta de la independencia de hace 2 siglos, en los albores de la República de Costa Rica. La fiesta está intrínseca en la época colonial latinoamericana. Hay fiestas en todo el calendario anual para una u otra cosa. Ciertamente hay 2 motivos muy importantes de la fiesta colonial. Una es el calendario religioso, así que hay fiestas especiales producidas por la iglesia. Y la otra son las fiestas asociadas con la vida del rey y de la corona. Una vez que se produce la emancipación, ambas figuras comienzan a ser problemáticas para los nuevos estados-nación latinoamericanos. En el caso de Costa Rica, como es en la mayoría de Centroamérica, la Constitución Federal de 1825 es la primera que establece las vías para celebrar el 15 de septiembre, que además se anota como la fecha general del Reino de Guatemala para conmemorar su emancipación. En ese ritual, como ocurría también en la Constitución Federal, la iglesia y lo religioso sigue teniendo un papel importante porque se concebía como parte de la cultura institucionalizada en esta provincia que luego va a ser país. En la primera mitad del siglo XIX, las fiestas de la emancipación van a estar coronadas por un Te Deum y por una misa, ya fuera que comiencen las fiestas con esas 2 tradiciones religiosas o que terminen con esas 2 tradiciones religiosas. El espacio de la iglesia es un espacio en el que el poder de la república, en este caso el jefe de Estado, y luego en 1848 el presidente, tiene un espacio enfrente del obispo y también enfrente de los evangelios. En ese sentido, sigue siendo muy particular esta construcción republicana de una fiesta que todavía depende de una simbología religiosa para tener legitimidad. Eso empieza a cambiar con la llegada de los intelectuales y los políticos liberales al poder en Costa Rica, que es algo que transita entre 1870 y 1882. Ya para esta segunda fecha, las fiestas tratan de eliminar y sacar a la iglesia, estoy hablando del caso de la capital, de San José, tratan de sacar a la iglesia del espacio conmemorativo y se suplanta, por un lado, el templo por el Palacio Nacional, que es el centro de la actividad política desde la década de 1850, cuando se construyó, y el caso del Te Deum se suplanta por
actividades vinculadas con las bandas militares y también con discursos políticos. Usualmente el secretario de Educación es el encargado de dar un discurso en el que trate de anotar el vínculo entre ese presente y el pasado en que se consiguió la independencia. Así que esta transición que se ve muy clara en el caso de San José también trata de operar en otros espacios en donde se empiezan a abrir escuelas. En esos lugares en donde se empiezan a abrir escuelas, especialmente al final del 19, la escuela comienza a concebirse como el templo de la República, el lugar en donde es educado el ciudadano del futuro. Y por eso muchas de las fiestas se tratan de concentrar allí. Los hijos del pueblo levanten la frente al sol refulgente de la libertad. Sepamos ser libres, los siervos menguados, derechos sagrados la patria nos da. Derechos sagrados la patria nos da. Si cantemos el himno sonoro a la patria, derecho y al bien, y del pueblo los hijos en coro, de la ley júrense el sostén, nuestro brazo virgudo y pujante contra el déspota inicuo opresor. A los ruines esbirros espanten que prefieren. La secularización de la fiesta de la independencia, que ocurre a partir de 1882, está vinculada con nuevos actores dentro de la festividad y nuevas prácticas para suplantar aquellas que desarrollaba la religión en el pasado. Hay varios actores muy importantes que se transforman del pasado a, por ejemplo, el papel de las milicias. Ya a partir de la década del 80 empieza a ser consecutivo el ritual de que a las 5 de la mañana la banda militar municipal, usualmente, que se habían desarrollado desde la mitad del siglo XIX, las bandas militares sorprenden a la gente muy temprano tocando música festiva o música vinculada con este asunto de la república, de lo cívico. Esas bandas abren el espacio para que otros actores aparezcan. Ya no tienen que ser guiados por obispos o por sacerdotes. Los políticos en San José son guiados por el presidente de la República, quien lleva a sus ministros en muchas ocasiones de su casa al Palacio Nacional, en donde usualmente después de las actividades hay un banquete republicano, siguiendo una tradición francesa, para celebrar esa hermandad cívica que hay entre todos los que forman parte de la República. En muchas ocasiones se invita al pueblo también a este tipo de festividad. Y es importante decir que hay un intento por popularizar las fiestas también en el sentido de que las actividades no sean completamente normadas por el tiempo de la política o por los actores políticos. Entonces, como una herencia colonial, en muchas ocasiones va a haber corridas de toros vinculadas con la fiesta de la independencia y también en varias ocasiones comienza a aparecer el uso del 14 de septiembre, es decir, la víspera, como un momento para esperar la llegada de la emancipación. Entonces, los fuegos artificiales aparecen con mucha algarabía ya hacia el final del siglo XIX. Va a haber este tipo de práctica la noche del 14 de septiembre. Especialmente va a ser muy importante cuando se inaugura la estatua de Juan Santamaría en Alajuela el 15 de septiembre de 1891 y luego el Monumento Nacional en San José el 15 de septiembre de 1895. Todo esto está acompañado por personas de la comunidad, por maestros y por escolares, aunque todavía estos
si se pudiera decir en un sonido off. Todavía la fuerza del ritual está marcado por lo militar, por la banda militar y también por himnos militares vinculados con ellos. Ya a final del siglo XIX, bueno, lo otro popular que aparece también muy temprano es el uso del teatro. En vista de que el 14 es la víspera y el 15 todo el día es festivo desde 1848, las compañías de teatro tratan de utilizar estos 2 días para presentar obras alusivas a lo que se conmemora. Entonces pueden importar obras. Eso sí, como lo señaló en algún momento Patricia Fumero, el público costarricense estaba más atraído por la comedia que por el drama. Así que lo que va a imperar mucho en términos populares es la comedia en estos teatros. Junto a ellos aparecerán las vistas, como le dicen inicialmente, las vistas de cine a principios del siglo XX, que luego se convierten ya en la década del 20 en una actividad muy popular y que se van a abrir varias salas de cine, no solo en San José o el Valle Central, sino en otras zonas rurales. Y el cine se convierte en un gran atractivo. 15 de septiembre comenzaban a ver películas en los cines desde la 1 de la tarde hasta entrada a la noche, 10 de la noche. Era como una anticipación a eso otro popular, que sí es el centro ya de la actividad y que suplanta a la iglesia y todo lo religioso, que va a ser el baile popular por un lado y el baile de la élite por otro lado, separaditos los dos, usualmente, pero con igual de atractivo para la comunidad. En este caso, lo otro importante que empieza a aparecer como actores son los niños escolares y los maestros. Estos empiezan en 1899 ya de forma oficial a suplantar a la milicia y a las bandas militares en un acto planificado, muy claramente planificado, del que yo no he visto algo parecido en otras partes de América Latina ni de Occidente. Muy pronto en Costa Rica se utiliza la figura del estudiante y del maestro como la figura de un ejército con su general. Y muy temprano, a principios del siglo XX, dicen que ese es el ejército costarricense, no el otro, el de la milicia, sino ese. Entonces los niños y sus maestros y las niñas comienzan a suplantar a los militares en este espacio festivo, en las calles de la capital y luego en todas las calles del país. Ya en 1904 es evidente que en todo el país se está celebrando la independencia, gracias a que la extensión de la educación primaria ha hecho que los niños, sus maestros y maestras, sean los actores principales de este evento. Y en vista de que el espacio que empieza a ganar fuerza es el de la escuela, los maestros y las maestras se idean una semana cívica, es decir, que ahora no solo se celebraba el 14 y el 15, sino una semana antes. Y toda esa semana estaba encargada a los niños y a las niñas escolares. Ellos debían de hacer dramatizaciones, ellos debían declamar poemas, ellos debían cantar himnos patrióticos. Eso es muy importante porque en la década de 1880 y 1890 van a aparecer la mayoría de himnos que hasta hoy cantan los escolares en Costa Rica. La música entra a la escuela primero como parte de la educación ciudadana. Los hijos del pueblo, levanten la frente, al sol refulgente de la libertad. Sepamos ser libres, los siervos menguados, derechos sagrados la patria nos da. Derechos sagrados la patria
es importante señalar que en el siglo XIX va a imperar el vals como el baile predilecto para este tipo de eventos. Y allí es más difícil visualizar qué estaban bailando los sectores populares, que hay que recordar que inicialmente los sectores de élite se reunían en el Palacio Nacional para bailar y los sectores populares tenían el Parque Central para bailar. Después de que se inaugura el Teatro Nacional, va a haber una alteración, digamos, quizás democrática, en el sentido en que los sectores populares van a tener acceso a ese espacio, eso sí, en un día y hora diferentes al de la élite, porque el espacio del teatro se convierte en un evento muy, muy importante para la élite del Valle Central de Costa Rica a principios del siglo XX. Pero los trabajadores y las trabajadoras urbanos organizaron su propio baile emulando muchas de esas prácticas. El desfile, por ejemplo, el baile de la élite comenzaba con un desfile del presidente de la República. El presidente también debía ir a inaugurar el baile popular. El baile de la élite elegía una reina o dos o tres, dependiendo de quienes estaban participando, para que no ocurrieran pleitos entre esos grupos. Y los obreros eligen a su reina obrera también, usualmente una trabajadora que gana también por votación popular. Ahora, el baile sí los ritmos comienzan a variar muy claramente es en la década de 1910, porque el espacio del Teatro Nacional todavía se ponen valses para que bailen los mayores. Pero cuando llegan el turno de los jovencitos, allí ya hay música más moderna. El foxtrot siempre aparece ya después de 1915-16. Es como el baile de moda. Hasta se comienzan a dar clases de baile en San José para que los muchachos y las muchachas aprendan este baile un poco antes del 15 de septiembre. Y en el caso de los sectores populares, muy, muy claramente el tango se convierte en una música que ya en los 20 adquiere muchísimo espacio. Y también estos otros ritmos de banda que proceden de los Estados Unidos. Y para concluir el programa de hoy, dedicado al tema Música en la construcción de la nación y la fiesta de la independencia, escucharemos los sonidos de la pieza Porque la quiero, de Paco Alvarado.
En el programa de hoy titulado Música en la construcción de la nación y la fiesta de la independencia, hemos conversado con el historiador costarricense Dr. David Díaz Arias sobre su libro La fiesta de la independencia en Costa Rica, 1821-1921. Asimismo nos acompañó el coro Franz Liszt Schule, interpretando el himno al 15 de septiembre, parte de piano Valeria Cambo Atencio, la grabación y masterización por parte de Jorge Castro. La entrevista con el investigador David Díaz fue elaborada y realizada por Ekaterina Chatsky. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatsky con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.